Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación diferencial de primer orden exacta. Una ecuación diferencial exacta debe ajustarse a una de estas dos formas aquí y al parcial de m con respecto a y debe ser igual al parcial de n con respecto a x. Entonces, nuestro primer tipo da una ecuación diferencial en una de estas dos formas aquí. Entonces, comenzando con la ecuación diferencial dada, un primer paso posible sería multiplicar este producto debe ser igual a este producto. Entonces esto nos daría la cantidad menos 6e al x sin más 6 y ln más 4 y al cuadrado. Plus 6y natural log x plus 4y squared. Veces d debe ser igual a la cantidad menos 6e a la x. Coseno y menos 3y al cuadrado dividido por x veces dx. Y squared divided by x times dx. Y para establecer esto igual a 0, restaríamos este producto en ambos lados de la ecuación que nos daría, solo voy a cambiar el centro de estos dos términos, así tendremos la cantidad 6e a la x. Cos más 3y al cuadrado dividido por x. Dx más todo esto sigue igual. All of this remains the same. Ahora que tenemos la ecuación diferencial en esta forma, ahora sabemos m y n. And n of x, y. Entonces, el siguiente paso es asegurarse de que estas derivadas parciales sean iguales. Volviendo a la primera diapositiva de nuevo, aquí está m y aquí está n. Primero encontremos el parcial de m con respecto a y. Entonces, la derivada de 6e para el coseno x con respecto a, y sería 6e para x veces sin más la derivada de 3y al cuadrado. Dividido por x con respecto a, y que sería por 6y dividido por x. Simplificando tenemos menos 6e para x sin más 6 y x. Plus 6y divided by x. Y ahora encontremos el parcial de n con respecto a x. Entonces diferenciaremos n con respecto a x tratando a y como una constante. Entonces, la derivada de menos 6e para x sin con respecto a x es solo menos 6e para x sin. Más la derivada de 6 y ln con respecto a x sería 6 y x o 6y dividido por x. Y la derivada de 4y al cuadrado con respecto a x sería 0. Entonces observe cómo el parcial de m con respecto a, y es igual al parcial de n con respecto a x, lo que significa que tienes una ecuación diferencial exacta. Lo que significa que la solución tendrá la forma de f igual c, de modo que la parte de f con respecto a x sea m y el parcial de f con respecto a, y es igual a n. Así que ahora trabajemos para determinar la función f. Nuevamente, si conocemos el parcial de f con respecto a x es igual a m, podemos recuperar f integrando m con respecto a x. Esto no recuperará todo f. No recuperará los términos y, así que tendremos para incluir una función de y en la antiderivada. Nuevamente, esto nos dice que f sería igual a la integral de m, que es 6e para x cos más 3y al cuadrado dividido por x integrado con respecto a x. Entonces f es igual a la integral de 6e a la x. Cos con respecto a x solo sería 6e a la x cos. Además, podemos pensar en esto como 3y al cuadrado por un x integrado con respecto a x, que sería 3y al cuadrado ln. Y, de nuevo, no estamos recuperando los términos y de f, por lo que tendremos más una función de y. Entonces, si podemos determinar la función de y aquí, habremos recuperado todo f. Y ahora también sabemos que el parcial de f con respecto a y es igual a n. Entonces, usando la función f que acabamos de encontrar, encontraremos la derivada parcial con respecto a y la igualaremos a n. Así que ahora diferenciaremos f con respecto a y tratando x como una constante.
la derivada de 6 a la x cos con respecto a, y sería 6 a la x veces sino menos 6 a la x sen. Más la derivada de 3 al cuadrado ln con respecto a, y sería 6 y ln más la derivada de h con respecto a y sería h. Y ahora compararemos los términos del parcial de f con respecto a y que acabamos de encontrar con n. Observe cómo estos dos términos son iguales. Estos dos términos son iguales, lo que significa que h' debe ser igual a 4 y al cuadrado. Entonces, si h' igual 4 y al cuadrado, si integramos ambos lados de esta ecuación podemos recuperar h. Y una vez que tenemos h hemos recuperado todo f. Entonces, la integral de h' debe ser igual a la integral de 4 y al cuadrado d. La integral de h' integrada con respecto a y sería solo por h, y la integral de 4 y al cuadrado con respecto a, y sería 4 y al cubo dividido por 3 o 4 3 y al cubo. No incluimos una constante de integración porque recuerde que nuestra solución es f igual c. Pero ahora que sabemos que h igual 4 3 y cubicado, podemos sustituir 4 3 y cubicado por h aquí y ahora conocemos la función f. F es igual a 6c para la x cos. Más 3 y al cuadrado ln más 4 3 y al cubo. Plus 4/3 y cubed. Lo que significa que la solución a la ecuación diferencial sería 6c para x cos más 3 y al cuadrado ln. Plus 3y squared natural log x. Más 4 3 y al cubo es igual a c. Entonces, volviendo a nuestra primera diapositiva, observe cómo solo se nos pide que ingresemos el lado izquierdo de nuestra solución o f que una vez más es 6 a x cos más 3 y al cuadrado ln más 4 3 y en cubos. Plus 3y squared natural log x. Plus 4/3 y cubed. Espero que hayas encontrado esto útil.